Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luisa María Perdomo y el de mi compañera Geraldine Lozano Marroquín. Y vamos a exponerles en el día de hoy entrevista con personas con alguna discapacidad. Entonces, la entrevista a personas con alguna discapacidad, ya sea física o intelectual, al igual que las otras, tiene el objetivo de obtener información. En algunos casos se puede tratar de una entrevista que forma parte de algún programa de intervención, donde este incluye un diagnóstico, pruebas, terapia y evaluación. Aquí lo importante es relacionarse de alguna forma con el entrevistado que lo estimule a responder las preguntas. Existen aspectos muy importantes a la hora de realizar una entrevista a una persona con discapacidad. ¿Cómo lo puede ser familiarizarse con la discapacidad? Es de vital importancia que con anterioridad nos familiaricemos con la discapacidad que presenta el paciente, de qué tipo es y cómo se denomina, ya sea una discapacidad física, sensorial, psíquica, intelectual o entre otras. Otro aspecto importante es adaptar ritmos y lenguaje si esto lo requiere. No es necesario modificar los criterios de valoración de la entrevista, pero es importante adaptarse a las necesidades de la persona. Por ejemplo, adecuando el ritmo del diálogo y el lenguaje empleado. De este modo, si entrevistas a una persona con discapacidad auditiva, no es necesario que te excedas en gesticulación. Lo mejor sería reducir la velocidad del habla y preguntarle en qué tono se siente cómodo. Por otro lado, en una persona con discapacidad intelectual quizás sea necesario simplificar el lenguaje, evitando tecnicismos y giros complejos. Si la persona va acompañada de algún intérprete o acompañante, dirígete a la persona con discapacidad y no al acompañante. Evitar el término discapacitado o minusválido, ya que esto puede implicar reducir a la persona a su discapacidad cuando realmente es solo una de sus características. Si el propio candidato menciona su discapacidad, nosotros hemos de referirnos a ella como un sustantivo, es decir, tienes una discapacidad y no eres discapacitado. Contrasta la accesibilidad. Bueno, si ya sabes de antemano que la persona a entrevistar tiene una discapacidad física, es importante asegurarnos de que ésta pueda acceder al edificio o que necesita de algún tipo de apoyo. Además, si se tienen dudas sobre su movilidad, siempre se puede solicitar una valoración recogida en el certificado de discapacidad que determina su grado de autonomía para el desplazamiento, es decir, las facilidades y dificultades que se le presentan. En caso de que la entrevista sea a través de una plataforma online, es necesario asegurarnos de que esta sea accesible y que no presente ninguna barrera para la persona que se va a entrevistar. También es bueno comentar con el candidato, hablar como de la plataforma que se va a utilizar para que ésta pueda familiarizarse previamente y pueda conocer cómo se desarrolla la entrevista por este medio. Para el interés de cómo preguntarle sobre la vida diaria al paciente, se van a dividir en 5 grupos de discapacidad para referenciar las técnicas, los cuales son discapacidades físicas adquiridas, físicas congénitas, sensoriales perceptivas, intelectuales y múltiples discapacidades físicas e intelectuales. Entonces, dentro del apartado de discapacidades físicas adquiridas, se incluyen las discapacidades resultado de un evento traumático, un accidente, por ejemplo, se presenta una paraplegia. Además, están las que son resultado de un padecimiento como una enfermedad del sistema nervioso motor. Debido a las afectaciones que se pueden presentar, en algunos casos, afectaciones del lenguaje, el entrevistador debe adaptarse a la situación específica. Aspectos como el tiempo que lleva el entrevistado desde la afectación, la edad, el ambiente donde se realiza la entrevista, son factores a tener en cuenta para lograr el objetivo. Una actitud de apoyo que permita el rapport por parte del entrevistado involucra el hecho de no tratar a la persona de una forma diferencial por la capacidad, sino que se interese principalmente en elementos como el pensamiento y la personalidad, enfocándose más en lo que puede hacer el entrevistado que en su falencia. Por otro lado, en las discapacidades físicas congénitas,
Referimos la deformación congénita en las extremidades y la parálisis cerebral, que puede incluir desde problemas en el funcionamiento psicomotriz hasta problemas intelectuales en algunos casos. Como ejemplos, se pueden presentar espasmos, ateosis, ataxia, atonia y una mezcla de estos. Estas discapacidades pueden tener afectaciones en el desarrollo de la entrevista, teniendo en cuenta que se pueden presentar problemas en el habla o el funcionamiento intelectual. Algo a tener en cuenta es el autoconcepto del entrevistado, dada su discapacidad, ya que puede influir en la actitud de la persona con respecto al entrevistador. Otro elemento que se debe tener en cuenta son las aseveraciones que se pueden hacer respecto a los problemas que presente la persona. Ejemplo de eso, el creer que por tener problemas en el habla también refiere problemas intelectuales. Imposibilita además que la persona se sienta cómoda al hablar y que pueda expresarse libremente. Es recomendable esperar a que la persona responda a las preguntas sin interrumpir o corregir, enfocándose principalmente en lo que dice el entrevistado y no en su conducta no verbal. Una técnica que se puede implementar es el uso de herramientas tecnológicas para llevar a cabo la entrevista, además que permite mantener un registro de las preguntas y respuestas. También tenemos la discapacidad auditiva, la cual presenta el impedimento desde limitaciones leves hasta severas. Puede ser que la discapacidad sea por no detectar cierta frecuencia de los sonidos o que sea limitación por un solo oído. Hay causas de estos daños que se deben a infecciones como meningitis o exposiciones al ruido. Dependiendo de estas limitaciones o el grado de discapacidad, se determinará cómo llevar la entrevista. Es necesario verificar que el nivel de volumen es adecuado para que el entrevistado escuche. En estos casos, acercarse a la persona puede ser pertinente. Una recomendación en estos casos es mantener el espacio libre de ruidos extras. En casos más severos, se deben implementar otras técnicas como el lenguaje de señas, la lectura de los labios o el uso de dispositivos de cómputo. De esta forma, el entrevistado podrá leer las preguntas y responder oralmente, pero se debe tener en cuenta cuando no se está familiarizado para realizar un entrenamiento que permita facilitar el uso de estas técnicas. Por otro lado, esta discapacidad no se asocia con ninguna deficiencia intelectual, pero sí puede tener repercusiones en las habilidades sociales. Discapacidad visual. En este caso hay diversos grados de limitación. En algunos casos esta discapacidad puede deberse a cuestiones de nacimiento, infecciones como el tracoma, lesiones físicas, enfermedades como la diabetes o condiciones degenerativas como las cataratas. Los diferentes tipos de discapacidad conllevan a métodos distintos de entrevista. En el caso de la discapacidad de nacimiento, la persona debe recurrir a sus sentidos para procesar la información, pero en el caso de la discapacidad adquirida se pueden tener de referencia recuerdos, aunque también se van a utilizar nuevas formas de procesamiento de esta información. Si bien las personas con este tipo de discapacidad se van adaptando al medio y a las situaciones, también se requiere un proceso de aprendizaje. Esta discapacidad no tiene relación alguna con las capacidades intelectuales de las personas. La información que se suministra en la entrevista, como datos personales del entrevistador, documentos y otros elementos, deben darse a conocer de forma verbal, pues es lo más recomendable, y en casos de daño severo se pueden recurrir a documentos en braille o a grabaciones en cuanto a las autorizaciones que se deben hacer para evitar que la persona tenga que escribir o algo así. Y en los casos leves se puede hacer como una modificación en el tamaño de la letra de los documentos para que la persona tenga mayor facilidad de acceso a estos documentos. Discapacidad intelectual. Pues sabemos que hay varios tipos de esta discapacidad, pero aquí vamos a tratar de los leves a moderados. Un ejemplo puede ser el síndrome de Down. Las personas con estas discapacidades pueden presentar dificultades para comprender los mensajes, las oraciones que se realizan, para recordar y para leer. A su vez pueden tener problemas también en el lenguaje. Es necesario reconocer que estas personas tienen las mismas necesidades y deseos de orden social y personal que una persona sin ninguna discapacidad. Incluso las necesidades de aceptación pueden ser mayor en estos casos, dado que estas personas
cuentan, bueno, pues tienen más frecuencia a ser rechazadas por los demás. La formulación de las preguntas en este caso debe ser clara y sencilla, evitando tecnicismos o construcciones gramaticales complejas. El nivel de conceptual de las preguntas debe ser adaptado a las habilidades del entrevistado. Pero es importante, a pesar de esto, mostrar respeto y no tratar a los adultos como niños por el simple hecho de su discapacidad, ya que esto puede como incomodar y perjudicar la disposición y la actitud de la persona. Discapacidades múltiples. Teniendo en cuenta las discapacidades físicas o intelectuales mencionadas, pues también existe la posibilidad de que hayan entrevistados que presentan una combinación de estas. Y no es común que cada una de las discapacidades tenga la misma severidad o influencia, es decir, que algunas pueden ser más severas que otras, y esto pues también va a repercutir en la dinámica de la entrevista. Dependiendo del grado o la combinación de las discapacidades, el entrevistador debe adaptar la entrevista para que pueda ser entendido y para que el entrevistado se pueda manifestar de la mejor forma. Pues se debe tener en cuenta que en cualquier entrevista de este tipo, el entrevistador debe anteponer la persona a la discapacidad y pues enfocarse más que todo en las habilidades y no tanto en la discapacidad que tiene la persona. Muchas gracias por su atención.